Lo que es la escuela de alimentación sana, o la escuela de alimentación correcta, como nos gusta comentar, ya sabéis, o para los nuevos, que sepáis que son 12 módulos. En este caso estamos en el módulo 3. Ya hemos visto la nutrición y la proteína, el agua y la importancia del desayuno. Hoy vamos a tratar esas dietas que hay de moda y que eran también de moda un poco hace unos años. Y como veis, pues luego iremos tratando diferentes aspectos y al final de cada presentación pues vamos a ver cómo Herbalife puede ayudar en cada uno de estos casos a mejorar. Entonces, ¿cuál es el problema principal que tenemos a día de hoy? Es el estilo de vida. O sea, si tú no estás o no tienes los objetivos físicos y de salud que quieres, es porque tu estilo de vida no es el correcto para ese objetivo que tú quieres. Esto lo hablaba yo con una no clienta, es una amiga que simplemente, pues por tener un poco del contacto, pues empezó con el producto. Y esto nos va a pasar porque hay clientes que les pasa que les marcas unas pautas de utilización del producto, de qué es lo que tienen que hacer a nivel de alimentación, etcétera, para el objetivo que tiene esa persona, y hace la mitad o menos de la mitad, lo hace mal, pero bueno, o sea, siempre esa persona sepa que está haciendo lo que le da la gana y que no puede esperar los resultados que quiere haciendo lo que le da la gana, está todo bien. Para mí, todo bien. Mientras tú entiendas que si haces lo que te da la gana no puedes esperar tener los resultados haciéndolo bien, genial. Pero ¿qué pasa? Que al final tienes un poquito que entender que tu cuerpo y tu bienestar es ese resultado. Entonces, siempre el ser humano ha estado medianamente fitness, medianamente delgado, porque no hemos parado de hacer ejercicio. De hecho, no es necesario irnos muy atrás. O sea, hace 50, 60, 70 años, por ejemplo, con la agricultura, no había tractores. Todo lo que es el arado se hacía o con animales que tiraban de ese arado o directamente a mano. La carpintería, todo, o sea, todas las herramientas eran a mano, no había nada mecánico. Entonces, todo era, el día a día del ser humano era físico. No había consolas, entonces los niños estaban constantemente moviéndose. En las épocas de los homínidos, pues como veis, pues hemos sido cazadores, hemos sido recolectores, hemos sido granjeros. Los cazadores, pues comían cuando cazaban, y si no cazaban, no comían. Entonces tenían épocas de ayuno muy largos, luego cuando comían se ponían hasta arriba de comer, comían muchísimas calorías para poder luego soportar esos largos periodos de ayuno, etcétera. O sea, el cuerpo se ha ido adaptando y ha ido sobreviviendo, pero como había tanta actividad, pues no había, entre comillas, muchos problemas. Sí es cierto que la vida promedio de los antiguos pues no era tanta, sobre todo porque si eras cazador, pues estabas expuesto a que te cazaran a ti también, etcétera, pues tampoco estaban tan preparados para el clima y un largo etcétera. Pero al final, siempre hemos ido haciendo diferentes cosas como método de supervivencia. Entonces, para esas personas que eran cazadores o que eran recolectores, los recolectores o los granjeros, pues tú directamente ibas por estaciones, por épocas. O sea, y comías cuando había comida y no tenían frigoríficos, no tenían sistema de conservación de alimentos. Entonces, cuando llegaba el momento de la escasez, pues tendrían que ponerse hasta arriba para poder soportar esos periodos de escasez de alimentos. Entonces, al final, el foco, digamos, evolutivo es acumula calorías para poder sobrevivir. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos con un poco toda la industrialización, etcétera, claro, los alimentos a día de hoy, tenemos de todo, a todas horas, en todo momento. Da igual que no sea la época en el país, porque no es la época, por ejemplo, en España, pero sí puede ser la época en Perú. Entonces cogen las frutas de Perú y las traen a España, por poner un ejemplo. Y entonces hay tanta conexión a día de hoy que tenemos esa disponibilidad constante
y también por toda esa industrialización, pues todo lo que era físico ha dejado de ser físico. Y ahora está viniendo la inteligencia artificial, entonces lo que antes era mental, ahora va a dejar de ser mental. Porque ya hay una inteligencia aparte, entonces ya pues no sé cómo vamos a terminar. Y sí es cierto que, bueno, siempre ponemos el ejemplo de estas fotos, de que antes pues las televisiones eran enormes y las personas eran pues delgaditas, y ahora las pantallas cada vez son más finas y los usuarios cada vez más grandes. ¿Qué pasa? Que al final, dentro de lo que es el estilo de vida actual, pues datos a nivel de estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, pues la obesidad, por desgracia, no para de crecer. En 2005, como veis, 1.600 millones de adultos en el mundo tenían sobrepeso, de los cuales 400.000 obesos, y más de 20 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso, que esto es una negligencia enorme por parte de los padres. Pero, pues bueno, cuando la salud te da igual y no es tu prioridad porque tienes un sistema de valores, una mentalidad que no está ajustada a tener una vida sin problemas de salud y lo más longeva posible, porque el que tú estés delgado no te garantiza que no te vayas a morir mañana, pero cuanto menos grasa corporal y menos grasa visceral tengamos, pues por estadística menos problemas de salud vamos a tener. Y se calcula que, se calculaba que para 2015 habría 2.300 millones de adultos con sobrepeso, de los cuales 700 millones, es decir, casi el doble que en 2005, o sea, en 10 años casi se habría duplicado la cifra, y esto al final es igual, o sea, estos datos, estos 700 millones que había o que se estimaban para 2015, para 2025 poner que también se duplica. Entonces serían 1.400.000, o sea, sí, 1.4 mil millones de obesos. Entonces esto es una cosa muy, muy alarmante. ¿Y todo por qué es? Precisamente por juntar sedentarismo con exceso de alimentación vacía, que esto veremos también un poquito. Y el 53% de los adultos y 1 de cada 3 niños dentro de España sufre sobrepeso u obesidad. De hecho, España está a la cabeza de obesidad infantil. Como veis aquí, pues el 45.2 de niños entre 6 y 9 años tiene sobrepeso. Esto la cifra se estabiliza desde el 2000. Claro, yo, más o menos, claro, yo en el colegio, pues cuando empecé con los problemas, estábamos, sería más o menos el 97, 1997, 1998, por ahí más o menos. ¿Qué pasa? Que al final esto va globalizando. ¿Y por qué? Pues harinas refinadas, grasas saturadas, alimentos muy procesados, patatas fritas, Doritos, tortas de maíz, chetos, lo de más allá, o sea, todo lo que es, cuando tú entras, como digo yo, toda la comida rápida que entras tú cuando entras en un chino o cuando entrabas en un todo a 100, pues todo lo que había ahí, que consumen casi todos los niños, los adolescentes, todas las gominolas, etcétera, todo eso, aparte de otras muchas cosas, pero todo eso tiende a destrozar el organismo. Luego, pues, exceso de sal. La sal es necesaria, pero cualquier nutriente, cuando tú lo tomas en exceso, o sea, en cantidades brutales, respecto al resto de nutrientes, te va a generar un desequilibrio brutal. Y al igual que pasa con la cafeína, con el alcohol, tanto el alcohol como el tabaco, que, o sea, dicen por activa y por pasiva que el alcohol te destroza no solo el hígado, sino también el cerebro, que el tabaco te destroza los pulmones, te destroza las venas, porque destruye la vitamina C en el cuerpo, entonces todos los beneficios de la vitamina C desaparecen en el organismo, te afecta a nivel de cerebro, te afecta a nivel de impotencia para los hombres, etc. Y la gente sigue tomándolos por la típica frase de, bueno, si total de algo hay que morir, que es una de las frases que más me exaspera a mí, porque no deja de ser una frase, digamos, de defensa para no querer afrontar que somos irresponsables con nuestra salud.
O sea, porque yo de hecho tenía una clienta que decía, es que si me quitas el tabaco ya no tengo ninguna razón para vivir. O sea, llegamos hasta este punto. ¿Qué pasa? Que hay muchísimas cosas que beneficiosas para el cuerpo, pero digamos nos enfrascamos en ciertos vicios que nos afectan negativamente al cerebro y entonces no somos capaces de salir de esos hábitos, de esas adicciones. Y tema de colorantes, conservantes, medicamentos, muy peligroso. La automedicación es uno de los mayores problemas que tiene esta sociedad. Que vamos un día al médico, le decimos, mira, es que tenemos dolores de cabeza, tengo esto, me duele lo otro, y nos llega el médico y dice, ah, pues necesitas este medicamento y te lo tienes que tomar durante una semana, tú te lo tomas durante una semana, te sobra 4/5 de la caja, porque normalmente viene una burrada de cantidad para lo que luego realmente te piden, lo guardas en el armario y dices, bueno, cuando vuelva a tener algún síntoma parecido de lo que me ha pasado ahora, tengo esto y me lo tomo cuando a mí me dé la gana. Error. Porque hay muchísimos problemas de salud que tienen síntomas parecidos y hay que tener cuidado con esas cosas. De hecho, hay gente que tiene dolores de cabeza por falta de agua y se toma aspirinas para quitarse el dolor de cabeza. Error, porque estás fomentando más problemas. Luego, el tema de las grasas en la alimentación. Las grasas saturadas, que son las sólidas a temperatura ambiente y que suelen elevar los niveles de colesterol malo en sangre, rollo manteca, tocino, sebo, etc., no es lo mismo, porque hay gente que dice que es que las grasas son malas, o que el azúcar es malo, o que la proteína es mala, y metemos todo en el mismo saco y hay que saber diferenciar. Entonces, no es lo mismo saturadas que insaturadas. Las grasas insaturadas son líquidas a temperatura ambiente, que se les conoce como aceites, lo típico, aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de girasol, etc. Y se dividen en monoinsaturadas y en poliinsaturadas. Entonces, unas son proinflamatorias, otras son antiinflamatorias y ayudan, estos dos tipos de grasa, ayuda al organismo a estar regulado. Volvemos a lo mismo. Las monoinsaturadas, como veis ahí, reducen los niveles de colesterol y elevan, reducen el colesterol malo y elevan el colesterol bueno, como por ejemplo aceite de oliva, aguacate, frutos secos. Y las poliinsaturadas, que suelen ser omega 6, que son las proinflamatorias, que reducen los niveles de ambos tipos de colesterol, y omega 3, que son antiinflamatorias, que tienen efecto más reducido, pero disminuyen los niveles de triglicéridos, que estos, por ejemplo, pues pescado azul, semillas también que sean aceitosas, oleaginosas, y algunos frutos secos, como por ejemplo el lino. Y al final, todo desequilibrio en tu cuerpo viene por esto, porque tienes excesos a nivel de grasas, azúcar, sal, alcohol, drogas, que hay drogas que se venden como gominolas, y luego pues fertilizantes, pesticidas, hormonas, y déficit en vitaminas, minerales, proteínas, fitonutrientes, ácidos grasos, fibra, agua. Y entonces lo ideal sería tener esa nutrición óptima. ¿Por qué? Porque si tenemos ese desequilibrio, nos va a generar pues esos tipos de problemas. La obesidad, problemas cardíacos, diabetes, fatiga, úlceras, problemas de osteoporosis, el envejecimiento prematuro, artritis, enfermedades gastrointestinales, dolores de cabeza y migrañas, todo estas 10 son un ejemplo, son desencadenantes de un mal estilo de vida. Entonces, si equilibramos ese estilo de vida, se soluciona. Y por desgracia, pues la gente está dispuesta. De hecho, esta mañana en el curso de formación nos lo comentaba nuestra compañera Sheila, que estuvo en un cumpleaños y pues uno de los del cumpleaños se había recientemente hecho una operación, se había metido un globo, un balón gástrico, como veis aquí en la imagen, y decía, es que por la tarde después de la operación pensaba que me faltaba el aire, que me moría, tuve que volver al hospital, vamos, fatal, dice, me arrepiento de haberme operado, porque al final, o sea, si tú te haces una reducción de estómago, te metes un balón gástrico, o sea, tú estás mutilando tu cuerpo, o sea, estás generando un desequilibrio interno en el cuerpo que el cuerpo alucina. Zule, si puedes, mútame a la gente, que hay un micrófono ahí que se está volviendo loco. Es que tú tienes el mando. Tengo yo el mando.
Vale, a ver. Si es... ¿Puedo silenciar a todos? Y así ya. Ok. No sé por qué no me deja. Ya está silenciado. ¿Sí? Vale. Sí. A ver, que no me vuelvo loco esto. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que yo pongo ejemplos, yo tengo un familiar que yo ya había empezado con Herbalife y se hizo una operación de reducción de estómago, a los 2 días la tuvieron que volver a operar porque se le abrieron los puntos internos de la operación y casi muere. O sea, son cosas que o sea, hay que entender que estás poniendo en peligro tu salud y tu economía, porque hay operaciones que son una salvajada, por querer controlar peso o por querer reducir volumen o tallas cuando el problema es un estilo de vida. Que luego te pueden decir, no, yo es que tengo tiroides, yo también tengo tiroides. O sea, no es una justificación. O sea, tener un problema de tiroides o tener un desequilibrio en el tiroides viene normalmente porque llevas muchísimos años con un estilo de vida nefasto y al final el tiroides se resiente. No al revés. No es, yo es que estoy así porque es que se me desarregló la tiroides, no, se te ha desajustado la tiroides porque llevas años destrozando tu cuerpo y al final tu cuerpo peta. Entonces, muchas de las dietas que hay a día de hoy, por ejemplo, aquí tenemos la dieta restrictiva, que esta es la más común entre la gente sin información. Porque sí es cierto que hay veces que cuando dices la gente ignorante, que ignorante es falta de información, pero bueno, se toman la palabra como un poco como despectiva, y no es así, simplemente te falta información. ¿Qué es lo que hice yo? Pues dejo de comer. Dejo de comer y ya está. Y me quito esto, me quito esto, me quito esto, Esos excesos, grasa, azúcar, alcohol, tal, no, yo lo dejo. Voy a estar a lechuga todo el día. Yo no hice eso, yo no me restringí alimentos, yo me restringí número de comidas. Yo hice una, pero claro, yo cuando comía muy mal. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo. Si tú tienes esos desequilibrios que hemos hablado antes, de que te faltan minerales, te faltan vitaminas, micronutrientes en general, y tienes excesos en calorías, en grasas saturadas, sobre todo en azúcares, etc., si tú reduces el volumen de calorías, estás aumentando el nivel de carencias. Porque como estás comiendo menos vitaminas, menos minerales todavía. Entonces, esto provoca no solo el efecto rebote, o sea, es que te revienta el cuerpo por dentro, que os lo digo con conocimiento de causa. Entonces, el metabolismo y la producción de masa muscular se ve más lento, el déficit de nutrientes crece constantemente, se te empieza a caer el pelo, las uñas, te dan calambres musculares porque el sistema nervioso y muscular está completamente debilitado, estás reventado todo el día, cansado. Yo dormía de 10 a 14 horas al día en esos 4 años en los que estuve con ese estilo de vida, porque es que mi cuerpo no daba para más. O sea, estaba hecho polvo. Los músculos, por la proteína que necesita tu sistema inmunológico, lo coge de los músculos, porque no se lo estás dando con la alimentación. Entonces, como os digo, estrés nervioso, frustración, realmente terminas sin hambre porque tu cuerpo al final se acostumbra, pero el propio cuerpo se empieza a comer a sí mismo. Y cuando estás haciendo las cosas mal, el que el cuerpo se coma a sí mismo es muy peligroso. Y ese cuerpo hambriento empieza a demandar reposición de nutrientes, por lo tanto, te pide comer más. Por eso yo cuando llegaba la hora de la comida y comía, yo normalmente me metía entre 2.000 y 3.000 kilocalorías en una comida. Yo me hacía medio kilo de tallarines con 2 o 3 botes de tomate frito, con medio kilo de carne picada. Normalmente me comía todo eso de golpe o en 2 días. Me comía la mitad un día y la otra mitad al día siguiente. Si tomaba salchichas, yo me metía 3-4 paquetes de salchichas con ketchup, mostaza y mahonesa. O sea, unas salvajadas a nivel calórico, pero que no te aportan absolutamente nada. Entonces, las dietas más habituales que hay a día de hoy, y por qué no funcionan, como veis ahí, las que están basadas en un solo alimento o en un grupo de alimentos.
Esto, volvemos a lo mismo, no es lo correcto, el decir, no, yo es que voy a estar solo a base de frutas. Pues no es lo más correcto, y menos a día de hoy, porque si no son ecológicas no garantiza que vayan a tener vitaminas y minerales. De hecho, aunque sean ecológicas tampoco lo garantizan, porque no vienen las etiquetas, y si no vienen etiquetas no tenemos ni idea de qué es lo que viene en ese alimento. Pero genera un desequilibrio muy alto, porque faltan nutrientes. Si solo tomas frutas, pues te van a faltar proteínas, te van a faltar ciertas vitaminas, ciertos minerales, te va a faltar grasa, porque prácticamente lo único que tienen son agua, vitaminas y azúcar y algún que otro mineral. Entonces tienes que cubrir con muchas cantidades de frutas. Esto, en la clase de los hidratos de carbono hablamos de los diferentes tipos de colores de las frutas para que aprendáis, pero en las verduras también es necesario. O una persona que solo vive a base de carne, pues le van a faltar muchísimos minerales, muchas vitaminas, le va a faltar fibra, va a tener muchísimos problemas por mucha proteína que se esté metiendo y por mucha grasa saturada que se esté metiendo. Entonces, cada una tiene una serie de carencias nutricionales que al final va a mermar el organismo. El cuerpo aguanta todo lo que le echemos hasta que peta. O sea, porque hay mucha gente que dice, no, yo es que yo estoy bien. De hecho, mi padre se jactaba, estuvo durante, bueno, desde que yo tengo uso de razón, diciendo, yo estoy perfecto, no necesito pisar a ningún hospital, yo si estoy así un poquito que me noto como medio malo, yo me meto en la cama, sudo durante un día y ya estoy curado. Y cuando tuvo el accidente de tráfico le dijeron, toma, cáncer. Y desde el accidente de tráfico ha pisado el hospital todas las veces que durante 25 años no lo había pisado, pues los ha estado pisando ahora. Entonces, es una cosa que muchas veces nos creemos que si no está exteriorizado, no pasa. Y como no tenemos ojos para ver dentro de nuestro cuerpo, no podemos ser tan negligentes como para pensar que dentro de nuestro cuerpo todo funciona perfecto siempre. Hay que hacer las cosas correctas precisamente para que eso no pase. Por ejemplo, dietas altas en hidratos y bajas en grasa. Pues estas normalmente no tienen en consideración el índice glucémico. Esto pasa, por ejemplo, con muchos veganos. Hay muchos veganos que dicen, no voy a comer fuentes animales. Sí es cierto que si tú eres vegano y haces las cosas correctas, sí puedes tener todos los nutrientes, pero la gran mayoría de los veganos, que por lo menos yo conozco, la gran mayoría, estamos hablando, bueno, un 70, un 80%, no todos, lógicamente, se centra, o el pilar fundamental de su alimentación son los cereales. Los cereales que tienen un índice glucémico bastante elevado, porque además, pues, comen muchísimas harinas, lo procesan, entonces el índice glucémico se dispara, y hay esta gente que sobre todo se centra mucho en el índice glucémico y si no hace sobre todo deporte, pues tienden a estar pasaditos de volumen. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Hidrato de carbono que no quemas, hidrato de carbono que se almacena. Dietas de solo proteínas animales, pues altamente desequilibrada, como he comentado, exceso de grasa, exceso de toxinas y sobrecarga en hígado y riñones. Aparte de que si esa carne no es ecológica, llevan muchísimas hormonas, pesticidas, herbicidas y de todo. O sea, entonces, aquí, y como os comentaba antes, sobre todo también falta de fibra, muchos problemas a nivel digestivos, etc. Luego, dietas con ejercicio intenso y sin control calórico. Esto, yo cuando trabajaba en Nuevos Ministerios, en la calle Orense, pasó con un compañero mío que es osteópata y entrenador personal. Le vino una persona de gimnasio. Esto normalmente lo suele hacer la gente de gimnasio que se cree que por hacer deporte pueden comer lo que les dé la gana. Y pues hacía comidas, pues decía, yo es que quiero aumentar de masa muscular y entonces yo estoy comiendo 4.500, 5.000 kilocalorías diarias y bueno, o sea, con todo lo que comía, yo me acuerdo porque estaba en la mesa de al lado y yo lo escuchaba y decía, esto es un poco salvajada, luego cada uno puede hacer lo que le dé la gana, obviamente a riesgo de su propia salud, pero ¿qué pasa? Que cuando tú metes muchísimas calorías sin ese control nutricional y sobre todo de macronutrientes, pues el problema que
todo lo que tú quemas durante el deporte lo estás al final reponiendo con todas esas calorías. Y la gran mayoría de veces, por solo el hecho de que haces mucho deporte, te crees que necesitas muchísimos hidratos. Y a mí me ha pasado de venirme gente, entrenadores personales, gente de gimnasio, con la grasa alta. No en peligro, pero con la grasa alta. ¿Por qué? Porque al final la alimentación no está correctamente equilibrada para el deporte. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos el ego por las nubes, pues siempre es como, no, yo lo sé todo y esto está mal, porque yo lo sé todo. Y cuando vamos así, desde el ego, pues somos incapaces de aprender y al final nos terminamos estancando en eso y es un problema, que eso nos pasa también a nosotros. O sea, nosotros estamos en constante formación y en constante aprendizaje, y de hecho todos los científicos de Herbalife están siempre a la vanguardia, aprendiendo nuevas cosas, viendo todos los avances, todos los estudios clínicos que están saliendo, toda la evidencia científica que hay, para ir 10 años por delante de todo el mundo para darle lo mejor al ser humano. Entonces no podemos ser tan pedantes de decir yo lo sé todo. En el momento en el que tú te crees que lo sabes todo, no puedes avanzar, y ahí ya, de ahí te quedas y digamos que estás muerto, porque no evolucionas más, no puedes evolucionar más. Los alimentos light. Esto es una de las grandes estafas de la alimentación que ha habido en el mundo. Por problemas se empezó a demonizar la proteína porque los culturistas se metían de todo para las competiciones, y cuando les salía que el hígado estaba destrozado, pues decían que es que comían mucha proteína, y entonces empezaron a decir que es que la proteína era mala porque te destrozaba el hígado. Mentira. Si te pasas de proteínas animales te puede afectar mucho al riñón, pero no al hígado. Y empezaron pues eso, a demonizar las proteínas. Y por eso estaba la dieta de que había que consumir entre un 60 y un 70% de hidratos de carbono, porque era así la alimentación. Luego, claro, terminó en pandemia de obesidad y dijeron, es que comer tanto hidrato de carbono engorda, entonces el azúcar es malo y hay que bajarlo un poco, y la grasa es mala y entonces hay que light, y hay que buscar todo lo light. Luego de lo light se pasó a lo cero, luego lo 00, luego lo 000, y dentro de poco pues ya lo estamos viendo que se está haciendo hasta carne sintética con impresoras 3D para ya que tú compráis carne que es 0000, o sea, es cero carne. O sea, estamos llegando hasta ese punto. ¿Qué pasa? Que el tema de lo light o de lo cero, al final te quitan, digamos, lo que es el azúcar blanco, que es lo que solían meter, digamos, como endulzante o como potenciador del sabor, y te meten un edulcorante. Pero ese edulcorante, como por ejemplo el aspartamo, que hay investigación y hay evidencia científica que dice que es cancerígeno y que ralentiza el metabolismo, pues a ti te quitan el azúcar pero te meten el aspartamo. Esto pasa con muchas bebidas light o bebidas cero, que dice la gente, ay, yo no me voy a tomar la bebida normal porque engorda, pero la light y la cero no engorda. No engorda, te revienta el metabolismo, que no sé qué es peor. Entonces, es un problema. Es un problema muy, muy grande. Y luego el saltarse las comidas o el ayuno, que es lo que me pasaba a mí. Dentro de todas estas, de todos estos tipos de dietas, siempre nos vamos a encontrar, tanto en redes sociales como en nuestro entorno, defensores aférrimos. O sea, no, es que esto es lo más maravilloso porque yo lo he hecho y a mí me ha funcionado, que no sé qué, etcétera. O sea, cuando, por ejemplo, con el tema del ayuno, yo lo digo mucho, el que ahora está muy, muy de moda, el ayuno se ha hecho siempre. O sea, siempre se ha hecho, o por ámbito religioso, o cultural, o por necesidad, no había que comer y entonces estabas en ayuno. Y obviamente cuando estás en ayuno el cuerpo se come a sí mismo, se recicla. Si tú le das todos los nutrientes que necesita durante el día, el cuerpo los va a ir aprovechando. Si tu cuerpo no está intoxicado, va a funcionar bien, esa autofagia que se dice. Pero, como me pasó a mí, si tú tienes una alimentación pésima, si no haces deporte, si estás estresado, o sea, si tienes muchos factores
que destrozan tu cuerpo, el hacer ayuno es otro factor más para reventar tu cuerpo, no lo va a arreglar. ¿Por qué? Porque consume las propias reservas del músculo del hueso mientras se va acumulando grasa, que es lo que me pasó a mí durante 4 años y medio. Entonces, esto también es un punto importante. Y el efecto rebote o efecto yo-yo, que no existe, que es cuando alguien dice que es que algo da efecto rebote o algo da efecto yo-yo, es, digamos, la traducción literal para decir, yo es que soy un irresponsable, no he querido aprender a mantener un estilo de vida correcto y como he vuelto a hacer lo que hacía y he vuelto a estar como estaba haciendo lo que hacía, pues le echo la culpa a los demás porque yo soy perfecto, yo es que soy un pobrecito o una pobrecita y no, el problema siempre está fuera. Entonces, el tema del efecto rebote es un estilo de vida. Si tú tienes sobrepeso u obesidad, es por tu estilo de vida. Ya está, si tú estás sedentario y empiezas a hacer deporte, vas a quemar más, entonces vas a ir más lento, más rápido, bajando esos excesos. Si dejas de hacer deporte, pero sigues comiendo igual, los vas a recuperar. Que esto normalmente pasa con deportistas que no cuidan su alimentación porque hacen muchísimo deporte, en el momento en el que se lesionan, engordan lo que no está escrito y más. Y yo lo he visto con jugadores semiprofesionales de baloncesto, con jugadores de Muay Thai, de Taekwondo, de tenis. O sea, de llegar y decir, a ver, o sea, aprende a comer y ellos, no, bueno, yo ya cuando me recupere de la lesión yo vuelvo a hacer deporte y ya está. Y es como, lechugas, aprende a comer. O sea, yo llevo un mes sin entrenar y tengo el mismo físico. Porque si cuidas tu alimentación, o sea, lógicamente no tengo la misma fuerza muscular que hace un mes cuando entrenaba. Porque la masa muscular se atrofia, se debilita, entonces no puedo hacer 20 dominadas de bíceps seguidas como hacía hace un mes. Ahora, pues la semana pasada podía hacer 8, ahora puedo hacer 10, que me he hecho antes de la formación, he hecho, venga, vamos a ver qué tal, y me he hecho 10 seguidas. ¿Por qué? Porque igual, conforme tú vas otra vez volviendo a estimular, el músculo se vuelve a fortalecer. Pero, si yo ahora mismo, que estoy haciendo 5 comidas diarias, equilibrando lo que es la cantidad de proteína y las calorías, aportando todas las vitaminas, todos los minerales, si yo vuelvo a mis hábitos de hacer una comida al día, metiéndome medio kilo de tallarines con medio kilo de carne picada, con 2 a 3 botes de tomate frito diarios, ¿cómo creéis que voy a estar? Pues como estaba en 2012, destrozado, pues con sobrepeso y amargado a la vida. ¿El estilo de vida que tengo yo ahora da rebote? No. ¿Yo sería estúpido? Sí. Porque no tiene sentido. De hecho, hay gente que dice, no, yo es que quiero controlar 9 kilos, los controla y dice, no, bueno, ya como he controlado los 9 kilos, vuelvo a comer como comía antes. Como si el cuerpo ya se quedara de por vida así. No funciona así la papeleta. O sea, tu cuerpo es el resultado de lo que estás haciendo en el día a día, de lo que piensas, de lo que comes, de cómo te nutres, del deporte que haces y de la gente de la que te rodeas. O sea, tu físico y tu salud son estos 5 factores. De cómo descansas, de la hidratación. O sea, el tema del descanso, de la hidratación, etcétera, entra dentro de nutrición. Porque el descanso no deja de ser, para mí, yo lo meto dentro del ámbito de nutrición. Cuánta fibra, etcétera, tal. Entonces, al final es eso. Y todo es tema de malos hábitos. Y aquí, como veis en esta pregunta, dice, ¿cómo podemos normalizar nuestra nutrición para controlar el peso, manteniendo o mejorando la salud y mantener los resultados a largo plazo? Porque al final, yo es lo que le digo mucho a la gente. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Bajar peso rápido o mantenerlo de por vida? O sea, la pregunta es bien fácil. O sea, porque si tú quieres bajar peso rápido, yo esto se lo digo sobre todo mucho a las chicas jóvenes que van como, no, yo es que tengo que bajar 5 kilos. Y digo, pero si lo que te sobra es grasa y te faltan 10 kilos de masa muscular. O sea, tienes que subir peso. O sea, a mí me ha venido chicas en delgadez
queriendo bajar peso porque se veían flácidas. Y dicen, normal, porque te faltan 10 kilos de masa muscular y te sobran 3 kilos de grasa. Y dicen, entonces tienes que subir 7 kilos de peso. Y alucinaban. Yo, no, ¿cómo que subir de peso? Sí. Yo, porque que el número de la báscula importa 3 pimientos. Lo que importa es masa muscular y grasa. Entonces, para tener ese correcto estilo de vida, primero, un desayuno que nos aporte todos los nutrientes. Claro, nosotros lo tenemos fácil con el preparado nutricional, porque además está diseñado por los mejores expertos de Estados Unidos y siempre con ese avance constante. Aparte de que uno de los directores del Centro de Nutrición Humana de la UCLA, que es el doctor David Heber, ha sido nombrado muchas veces, han sido 6 o 7, el mejor médico de todos los Estados Unidos, por todos los miembros de Estados Unidos. Entonces, ese es el que está a la cabeza de la investigación de cómo tienen que ser los productos de nutrición. Luego, hacer de 5 a 6 comidas que sobre todo incluyan vegetales, frutas, legumbres, frutos secos. ¿Por qué? Porque en el reino vegetal está sobre todo la mayor cantidad de micronutrientes. Que igual, o sea, nos podemos encontrar alguno que diga, no, es que en los vegetales es donde los bichos hacen sus necesidades o se dan amor. Es como, pues, hijo, pues las lavas, ¿sabes? O sea, porque si nos ponemos así de tiquismiquis, pues en la carne que tú compras en el supermercado, que no sabes cuánto tiempo lleva ya muerto ese animal y cuánto tiempo lleva en descomposición esa carne, vete tú a saber la cantidad de bacterias que están ahí proliferando. O sea, que al final para todo le podemos poner un pero y un pro. Luego, el requerimiento de proteína. A ver, lo mínimo, esto ya se vio en la clase de proteína, pero lo mínimo que necesita una persona es mujeres 0,8 gramos de proteína por kilo, hombres 1 gramo. Pero sí es cierto que, como veis ahí, lo ideal sería de 1 a 1,2, que por lo menos la mitad sea proteína vegetal, por lo menos, intentemos, porque además también para la huella, para el impacto, digamos, con el planeta, la huella de carbono, etcétera, tal, todos los productos vegetales generan muchísimo menos contaminación ambiental que lo animal. Entonces, pues bueno, también hay que save the planet, ¿sabes? Protejamos un poquito el planeta. Entonces hay que intentar que por lo menos la mitad de nuestra alimentación sea vegetal, o el 70%. Y el ejercicio físico y el agua. Hay que beber de 2 a 3 litros diarios. Sí es cierto que, dependiendo del peso, hay que beber un litro cada 25 kilos de peso. No es lo mismo pues llenar un vaso de agua que un cubo de fregar, que una bañera, que una piscina, que el océano. Entonces, según el volumen, se necesita más cantidad de agua para cubrir la superficie. Con el cuerpo humano es lo mismo. Tú no le puedes dar 2 litros de agua a un bebé porque le matas. Y no le puedes dar 2 litros de agua a una persona que pesa 150 kilos porque ni se entera de que le has dado agua. Entonces, tiene que ser todo proporcional. Y si hacemos deporte hay que beber más agua, simplemente. Entonces, lo bueno de la nutrición celular es que siempre tienes contacto permanente con tu asesor. Esto es una cosa, por ejemplo, que quiero enfatizar. Nosotros no somos nutricionistas, ni médicos, ni pretendemos serlo. Pero Diego, ¿tú tienes un máster? Sí. ¿Hay nutricionistas? Sí. ¿Zulema es farmacéutica? Sí. ¿Hay enfermeros? Por supuesto. ¿Hay entrenadores personales? ¿Hay médicos que son miembros de Herbalife? Sí. Porque cada uno viene de su padre y de su madre. Pero Herbalife no es una filosofía de poner una dieta, no es una filosofía de poner un tratamiento terapéutico, no cura nada, ni trata nada, ni diagnostica nada. O sea, nosotros compartimos un estilo de vida que los propios médicos y nutricionistas de Herbalife ya lo tienen ahí todo estructuradito para decir A, B, C y D, y si tú tienes una patología, un problema de salud o una condición X, o eres un deportista de élite, pues obviamente necesitas, si tienes una patología, un médico que se encargue de esa patología, pero la nutrición la puedes tomar siempre que tú puedas comer, salvo que haya un alimento que te prohíban, que lógicamente ahí ya tienes que mirar con tu asesor, pero la gran diferencia que tiene Herbalife respecto a casi todo lo que hay a día de hoy es que tú no puedes comprar un bote. O sea, tú compras
un servicio, un asesoramiento, porque tú estás comprando el producto a una persona que se va a vincular con tu objetivo y tu necesidad para cuadrar dentro de lo que es tu estilo de vida cómo mejor utilizar ese producto. No para ponerte una dieta, ni porque sea nutricionista, no. O sea, es porque nosotros sabemos de lo que sabemos. Nosotros sabemos de Herbalife y sabemos y nos forman para recomendarlo, pautarlo y ponerlo en base al estilo de vida. Por eso hacemos valoraciones de composición corporal, para saber cuál es tu cantidad de proteína, para saber exactamente cuáles son los productos que necesitas, en qué momento, saber tu estilo de vida, cuándo entrenas, cuándo no, para poder colocar la suplementación en cada momento y que tú tengas los mejores resultados. ¿Para qué? Para que tu metabolismo se active, para que la energía se dispare. Yo al tercer día de empezar con Herbalife me subía por las paredes. ¿Por qué? Pues por todas las vitaminas, todos los minerales, por el cambio de estilo de vida, por desintoxicarme, sin pasar hambre, sin ansiedad, con buen estado anímico. Se te fortalece y se mantiene la masa muscular, los resultados se mantienen indefinidamente, o sea, y las soluciones sobre todo personalizadas a toda la familia, porque lo puede tomar todo el mundo. O sea, mi hijo lo toma desde que es un cigoto. O sea, desde que fue concebido, porque su madre tomaba Herbalife, yo tomaba Herbalife antes de que fuera concebido, durante todo el embarazo se estuvo tomando Herbalife porque es comida. Es comida. Que nos vamos a encontrar profesionales ahí fuera que son ignorantes, falta de información, que dicen, no, es que no sois nutricionistas ni dietistas ni médicos y no lo podéis recomendar, que es comida. De hecho, esto me gustaba, había un compañero en Instagram que lo decía, que decía, a ver, yo ni Decathlon no tiene un médico en la sección de suplementación diciendo, oye, espérate, que hay que hacerte un examen médico para ver qué suplemento es el que te tienes que llevar. No. O no hay un médico en un estanco para ver si eres viable o no viable para comprar tabaco, o un médico o un nutricionista en Mercadona para ver si es viable o no es viable que tú compres alcohol. ¿Por qué? Porque es comida y obviamente, claro, no podemos comparar Herbalife con el tabaco ni con el alcohol, pero para que veáis que los nutricionistas, los dietistas y muchos médicos que critican que nosotros podamos recomendar nutrición, no critican que haya gente sin titulación y sin ningún tipo de conocimiento vendiendo veneno. Porque el alcohol y el tabaco es veneno. No, pero es que me ayuda a limpiar las heridas. Para eso. Pero si tú te lo metes por la boca, es veneno. Te pongas como te pongas, lo quieras camelar como lo quieras camelar.